Hola a todos y todas. En la clase de hoy vamos a analizar las propiedades químicas de los compuestos llamados hidrocarburos de tipo alifático. Dentro de los hidrocarburos de tipo alifático se encuentran los alcanos, cuya química específicamente en esta clase vamos a empezar a mirar. Bien, los hidrocarburos, que son compuestos orgánicos que están formados fundamentalmente por carbono e hidrógeno, se subdividen en dos grandes familias: la de los alifáticos, que vamos a empezar a mirar hoy día, y la de los aromáticos, que se van a ver en las subsiguientes clases. Los llamados hidrocarburos alifáticos a su vez se dividen dependiendo de su estructura, mejor dicho, los enlaces que se encuentran asociados al carbono, en alcanos, alquenos y alquinos. Los alcanos presentan fundamentalmente átomos de carbono unidos a hidrógeno mediante enlace simple. Esa es la característica fundamental de los alcanos, enlaces simples. Los alcanos forman una serie dependiendo de cuántos átomos de carbono tienen. Si el alcano, como el que se muestra acá, tiene un solo átomo de carbono, hablamos de metano. Si tiene dos átomos de carbono, y obviamente hidrógeno, hablamos de etano. Si tiene tres átomos de carbono, propano, y así sucesivamente. Vamos alargando la cadena. El butano, que tiene 4 átomos de carbono, le seguiría después el pentano con 5, el hexano con 6, el heptano con 7, el octano con 8, el nonano con 9, el decano con 10, y así sucesivamente. Pero lo importante de esta serie es que lo que aquí está indicado en negrita, met, et, prop, but, pent, hexa, hept, oct, nona, dec, indica el número de átomos de carbono que tiene. Met 1, et 2, prop 3, but 4, pent 5, ex 6, hept 7, oct 8, non 9, dec 10, y así sucesivamente. Por lo tanto, es importante que ustedes aprendan estos prefijos para poder después nombrar los compuestos orgánicos de los que estamos hablando. Por otro lado, como les dije, entonces el término met, et, prop, etcétera, 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 indica el número de átomos de carbono y se conserva en toda la nomenclatura de química orgánica. Eso significa que si lo aprenden una vez, lo van a aprender para todo lo que veamos en este curso. Y la terminación, que es para los alcanos, que está indicada en color rojo, va a ser siempre ano, que va a ser la terminación característica de los hidrocarburos que pertenecen a la familia de los alcanos. Ahora, en cuanto a la nomenclatura, lo vamos a ver un ratito más, pero en esta tabla lo que intento mostrarles es que los átomos, estos compuestos, los alcanos, pueden formar polímeros de carbono extraordinariamente largos. 1 de 1, 5, 10, 30 y muchos más átomos de carbono. La fórmula de los alcanos está dado por este término, por esta fórmula que aparece aquí, mejor dicho, CnH2n, donde n indica el número de átomos de carbono. Supongamos que nuestro hidrocarburo tiene 10 átomos de carbono. Eso significa que en cuanto a hidrógenos va a tener 2 por 10 más 2. O sea, 2 por 10 son 20, más 2, 22. Entonces, este n va a indicar siempre el número de átomos de carbono. Y la cantidad de átomos de hidrógeno la calculamos en función de los átomos de carbono.
a la fórmula general y esta tabla intenta complementar la tabla anterior, solamente que hemos agregado alcanos lineales, porque todos estos son lineales, con más átomos de carbono hasta llegar al 132. Bien, pero no todos los alcanos son estrictamente lineales. Hay algunos alcanos que se denominan ramificados, en los cuales uno o más átomos de carbono de la cadena principal, y vamos a empezar a hablar de cadena principal, cuando hablemos de la cadena más larga, están unidos a más de 2 átomos de carbono. Entonces aparecen o se definen los llamados grupos sustituyentes o radicales. El término radical les va a aparecer en este curso y también probablemente en bioquímica hasta en la sopa, así que tienen que tener más o menos claro lo que es un radical. Es simplemente un grupo sustituyente. Ahora, por ejemplo, este alcano tiene 5 átomos de carbono en su cadena lineal, pero uno de los hidrógenos del carbono 2 ha sido sustituido por un carbono unido a 3 hidrógenos. Este grupo recibe el nombre de grupo metilo. Ya vamos a clarificar los nombres de los radicales. Y este compuesto básicamente se llama 2-metilpentano, porque está formado por 5 átomos de carbono y tiene unido al carbono 2 una ramificación, que en este caso corresponde a un solo átomo de carbono con 3 hidrógenos, que repito, recibe el nombre de radical metil o metilo. En este caso sería el 2-metilpentano, porque ya les dije, el radical sustituyente está unido al carbono 2. Otro hidrocarburo de la familia de los alcanos sería el 3-metilpentano. Este también es ramificado, pero la ramificación ya no está en el carbono 2, está en el carbono 3. Y este también es un grupo metilo, por lo tanto el nombre del compuesto va a ser 3-metilpentano. Esto en azulito, el prefijo metil, indica que el radical es un radical metil o metilo. También una cadena lineal de un alcano puede tener 2 grupos sustituyentes. Este también es uno ramificado porque en el carbono 2 hay un sustituyente metilo y en el carbono 4 hay otro sustituyente metilo. Entonces, este es un derivado del pentano que tiene 2 sustituyentes metilo. Por lo tanto, lo nombramos como 2,4 dimetilpentano, que indica el prefijo di. El prefijo di indica que hay 2 sustituyentes metilo unidos al carbono 2 y 4. Bien. Si bien es cierto, hay muchos alcanos que son lineales y también ramificados, ustedes también dentro de esta familia pueden encontrar los llamados alcanos cíclicos o denominados cicloalcanos, como por ejemplo el ciclopropano, porque está formado por 3 átomos de carbono, el ciclobutano, que está formado por 4 átomos de carbono, de ahí el sufijo but, butano, el ciclopentano, que está formado por 5 átomos de carbono, y el ciclohexano, que está formado por 6 átomos de carbono. ¿Pueden haber ciclos de más átomos de carbono? Sí, perfectamente. Muchas gracias por su atención.